A las 3 de la mañana, con el cuerpo temblando y los pantalones bajados hasta las rodillas, escuché la voz de mi marido gritando mi nombre desde el pasillo del hotel. No me dio tiempo a moverme. Ni a pensar. Ni siquiera a respirar. Iván, con los ojos desorbitados y el torso sudado, solo alcanzó a decir, ¿qué coño es eso?, justo antes de que Jorge abriera la puerta de una patada. Sí. Así empezó todo. Así reventó mi vida. Lo siguiente que vi fue la mirada de Jorge. No gritó, no lloró. Solo me miró, con esa mezcla de decepción y furia que te corta el alma en dos. No dijo una palabra. Tiró algo al suelo, una pequeña grabadora, y se fue. Cerró la puerta con calma. Demasiada calma. Hasta ese momento, pensaba que llevaba el control de todo. Que lo que hacía era solo una vía de escape. Que era capaz de separar mi vida real de mi vida secreta. ¡Qué estúpida! La historia que vas a leer no trata de amor. Ni de pasión. Es sobre cómo, en menos de un mes, traicioné a un buen hombre, y cómo ese hombre me devolvió la jugada con la frialdad de un cirujano. Y no todo empezó con un mensaje en el móvil. Empezó mucho antes, cuando dejé de temblar al verlo llegar a casa. Cuando empecé a esperar los lunes más que los viernes. Cuando descubrí que podía mentir, y que no pasaba nada. Hasta que pasó. Después de aquella noche en el hotel, me quedé sentada en la cama, desnuda, sin moverme. Iván se vistió rápido, no dijo ni una palabra, y se fue. Supongo que no quería estar presente cuando se desatara el desastre. Yo no lloré. No por valentía, ni por culpa, sino porque estaba congelada por dentro. Aún me costaba entender cómo había llegado hasta ahí, cómo había terminado con las piernas abiertas en una habitación de hotel con un tipo que apenas conocía mientras mi marido me seguía hasta Valencia con una grabadora en el bolsillo. Lo siguiente que supe de Jorge fue al día siguiente, cuando llegué a casa. No había señales de él. Ninguna maleta, ningún papel, ni una nota. Solo el piso en silencio, como si lo hubiera evaporado. Me pasé horas dando vueltas por la casa, abriendo armarios, mirando la ropa, el cajón del baño, su escritorio. Todo estaba intacto. Lo único que faltaba era él. Pasé el día entero esperando que apareciera. No comí. No dormí. Solo escuchaba cualquier ruido como si fuera su llave en la puerta. Pero no volvió. A las 10 de la noche, me llegó un mensaje. No me llames. No me busques. Hablaremos cuando yo quiera hablar. Y ya está. Sin insultos, sin reproches. Fue eso lo que me asustó. Jorge era un hombre de carácter tranquilo, sí, pero no era frío. Si me hubiera insultado, si hubiera gritado, si me hubiera escupido a la cara, habría sido menos aterrador que ese mensaje seco, crudo, sin emociones. Esa noche me di cuenta de que no tenía ni idea de lo que estaba pensando. Pensé que se iría un par de días, que me escribiría furioso, que me pediría explicaciones. Nada. Silencio. Los días siguientes fueron una tortura. Iba al trabajo con la cabeza baja, esperando que alguien supiera algo, que alguien me preguntara algo, pero no. Nada. Me obsesioné con revisar sus redes, su correo, cualquier rastro de movimiento. Lo había borrado todo. Facebook, Instagram, incluso la cuenta del banco compartida había sido vaciada. Empecé a notar que algo se movía detrás, que lo que fuera que estuviera preparando, no era solo el típico drama matrimonial. Jorge no era de los que hacían escenas, era meticuloso. Cada paso que daba tenía un propósito. Y yo había encendido una mecha que no sabía cuánto iba a arder. El lunes siguiente recibí un correo de mi jefe. Formal, breve, directo. Laura, necesitamos hablar a primera hora.
Oficina del director general. El corazón me dio un vuelco. Me pasé la noche repasando mentalmente todo lo que había hecho mal en la oficina, tratando de convencerme de que no podía tener relación con Jorge, pero en el fondo ya sabía la verdad. A las 9 en punto, estaba frente al despacho de Sergio, el director. Entré, me senté, y me ofreció un vaso de agua. Lo rechacé. Me miró serio, como si estuviera firmando una sentencia. Ha llegado a nuestras manos un paquete con documentos personales que afectan directamente a tu conducta profesional. Y sin más, me puso delante un sobre marrón. Lo abrí con las manos temblando. Dentro había impresiones de correos electrónicos, capturas de pantalla, fotos. No solo de Iván y yo en el hotel, sino también de otros mensajes, de conversaciones que había tenido por correo del trabajo, algunas de las cuales ni siquiera recordaba. Estaba claro que Jorge no solo había descubierto la infidelidad, sino que había recolectado todo, había hecho una recopilación ordenada y detallada como si se tratara de un expediente. Lo peor fue ver que había incluido copias de comunicaciones con clientes que, aunque no comprometían la empresa, sí dejaban en evidencia que había usado mi tiempo laboral para organizar mis escapadas. Sergio no gritó, no se mostró indignado. Me dijo que la empresa no podía permitirse tener ese tipo de escándalos, aunque no fueran públicos aún. Me suspendieron de forma inmediata mientras revisaban el caso. Salí de allí con la cara ardiendo y la sensación de que alguien había arrancado el suelo bajo mis pies. Esa tarde fue la peor. Volví a casa sin saber cómo enfrentarme al resto del mundo. Cada vez que sonaba el teléfono, mi estómago se encogía. Cada notificación era un golpe. Pero Jorge no llamaba. No escribía. Nada. Solo dejó que todo empezara a derrumbarse por su propio peso. El martes recibí otro mensaje, esta vez de su abogado. Me pedía que firmara unos papeles para autorizar el acceso al piso que compartíamos, ya que Jorge estaba tramitando una separación de bienes preventiva. No mencionaba el divorcio. Aún no. Pero ya se estaba moviendo. El mensaje terminaba con una frase que me dejó helada: aconsejo que busque representación legal cuanto antes. La documentación será entregada a más partes interesadas si no hay respuesta antes del viernes. Esa frase me revolvió el estómago. ¿Qué partes interesadas? ¿Mi familia? ¿Mis padres? ¿El colegio de nuestro hijo? ¿Los clientes con los que había trabajado? Sentí por primera vez el miedo real. No el miedo a que Jorge me dejara. No el miedo a que mi hijo me rechazara. Miedo a la humillación pública. A que todo el mundo lo supiera. A que me expusiera como una adúltera delante de todos. Y me di cuenta de que Jorge no buscaba gritarme ni vengarse con rabia. No. Jorge quería que sintiera lo que él había sentido. Frío. Desprecio. Soledad. Ruina. Ese fue el momento exacto en que entendí que ya no tenía el control de nada. Había cruzado una línea y, ahora, era él quien decidía cómo iba a terminar esto. No fue Jorge quien dio el primer paso para vernos cara a cara, fui yo. No aguantaba más el silencio, los movimientos a distancia, los mensajes filtrados a través de abogados y notificaciones. Tenía que verle, decirle algo, entender si todavía quedaba alguna posibilidad de rescatar algo de todo lo que habíamos construido. Le escribí un mensaje directo, sin adornos: necesito hablar contigo. Dime cuándo y dónde. No respondió hasta el día siguiente, con un mensaje igual de seco: viernes, 19, Cafetería Marabú. Era un sitio neutral, público, suficiente para evitar que la conversación se volviera física, pero tampoco tan transitado como para hacer un espectáculo. Llegué 10 minutos antes, y él ya estaba ahí. Café en mano, sentado en una mesa al fondo. No se levantó, no me saludó, ni me ofreció asiento.
Solo me miró. Me senté frente a él y durante unos segundos no dijimos nada. Era la primera vez en años que no sabía qué decirle. Le observé, ojeras marcadas, más delgado, las manos quietas sobre la mesa. No parecía roto. Parecía cansado. Hablé yo primero. Le dije que sentía todo lo que había pasado, que no sabía cómo explicar lo que hice, que no esperaba que me perdonara, pero que al menos quería que me escuchara. Él no respondió. Ni siquiera hizo un gesto. Entonces empecé a hablar, a soltarlo todo. Le dije que me había sentido sola, que sentía que él ya no me miraba, que necesitaba sentirme viva, deseada, y que cometí un error. Un error muy grave, lo sabía, pero que no había sido premeditado. Que no era una estrategia, ni un plan de escape. Fue algo que se dio y que no supe detener a tiempo. Él esperó que terminara. Y entonces habló por fin. ¿Tú crees que esto va de que me miraras más o menos? ¿Tú crees que esto va de que te sintieras viva con otro? Esto va de que te reíste de mí en mi puta cara durante semanas. Esto va de que mentiste, de que organizaste citas, de que metiste a ese imbécil en tu cama mientras yo salía cada día a trabajar para que no te faltara nada. Y cuando digo nada, no me refiero solo al dinero. Hablo de respeto. Hablo de dignidad. Hablo de confianza. No intenté interrumpirle. Le dejé hablar. Cada palabra era como una bala, pero tenía razón. No podía hacerme la víctima. Ni siquiera podía defenderme. Lo que hice no tenía defensa posible. Y lo peor, continuó, es que ni siquiera tuviste la decencia de parar cuando sospechaste que lo sabía. No. Esperaste a que te pillara, a que te grabara, que te creías, Laura, que no me iba a dar cuenta, que no iba a reaccionar, o simplemente te daba igual. No me daba igual, Jorge, te lo juro. ¿Y eso qué cambia? No lo sé. Solo, quería decírtelo. Pues ya me lo has dicho, ¿algo más? Sí. Quiero saber si vas a divorciarte de mí. Su respuesta fue inmediata. Sí. Respiré hondo, como si no lo esperara, aunque lo sabía. Era solo una formalidad. Pero me dolió igual. ¿Y qué va a pasar con el niño? Él va a vivir conmigo. Tú verás cuándo y cómo lo visitas. No pienso alejarlo de ti, pero tú decides si puedes mirarle a la cara después de esto. ¿Le has contado algo? No, y no pienso hacerlo. Al menos no por ahora. Pero si crees que vas a usarlo como excusa para quedarte con algo más, olvídalo. No te voy a quitar tu derecho como madre, pero tampoco voy a permitir que uses ese derecho como escudo. ¿Qué quieres decir con eso? Que voy a presentar todas las pruebas. A todo el mundo que importe. Incluidos los tuyos. Tu familia, tu jefe, tus amigos. Quiero que sepas lo que se siente cuando el mundo te mira como tú me miraste mientras te acostabas con otro. ¿Eso es venganza? No. Es justicia. ¿Y después qué? Después, cada uno por su lado. Yo rehago mi vida. Tú haz lo que quieras con la tuya. Pero no cuentes conmigo para reconstruir nada. No hay nada que reconstruir. Me quedé callada. Miré la taza que tenía delante, fría, sin tocar. No tenía argumentos, ni fuerza, ni orgullo. Solo quería que ese momento terminara. Lo siento, Jorge. No me importa. Y se levantó. Se fue sin mirar atrás. Yo me quedé sentada, con la taza intacta, el corazón destrozado y la certeza de que nada volvería a ser como antes. No pasó ni una semana desde aquella conversación en la cafetería cuando empezaron a llegar los primeros mensajes. Todo comenzó con un grupo de WhatsApp familiar donde mi prima Claudia compartió una imagen sin decir nada más.
Era una captura de pantalla de un correo enviado desde una cuenta sin nombre, con documentos adjuntos. Al abrir la imagen, reconocí el contenido al instante. Era una copia exacta del mismo informe que había visto en la oficina el día de mi suspensión. Mis correos personales, las reservas de hotel, los mensajes con Iván, todo perfectamente organizado, etiquetado por fecha, con pequeños comentarios en rojo que Jorge había añadido como si fuera un analista forense desmontando una red de estafa. En ese momento supe que había cumplido su amenaza. No se lo dijo a una sola persona, se lo mostró a todos los que alguna vez me rodearon. Intenté llamar a Claudia. No respondió. Luego probé con mi madre. Nada. Mi hermana, lo mismo. Mi grupo de amigas estaba completamente en silencio. Nadie me bloqueó, simplemente dejaron de responder. Y eso fue peor. El aislamiento fue inmediato. En el trabajo no me renovaron el contrato y no me dieron explicaciones. Ya ni siquiera me permitieron despedirme. En la escuela de nuestro hijo me llamaron para pedirme que no asistiera a las reuniones escolares hasta que la situación familiar se estabilizara. Aquel lenguaje educado solo maquillaba una vergüenza institucional. Me volví invisible en todos los espacios que había ocupado durante años. Empecé a entender que Jorge había preparado todo con una precisión milimétrica. No había actuado por impulso. Había esperado el momento adecuado. No solo para herirme, sino para arrastrarme con él a un lugar donde no pudiera levantarme sin que todo el mundo viera la forma exacta en la que me había caído. Me imaginé cómo lo había hecho. Cómo recopiló cada mensaje, cada correo, cómo conectó fechas, reservas, horarios. No era solo una cuestión de pruebas, era una historia completa. Un relato detallado de mi traición narrado desde su punto de vista, sin exageraciones, sin adornos. Solo los hechos. Fríos, duros y completos. Me costaba salir de casa. Cuando lo hacía, evitaba mirar a la gente. Sabía que en este barrio, en esta ciudad, las noticias no necesitaban redes sociales para circular. Bastaba con un par de ojos y una boca. Aún así, un día fui al supermercado y me encontré con la madre de una compañera del colegio de mi hijo. La mujer me miró, luego bajó la vista y se alejó. Ese gesto simple me hizo girar los talones y volver al coche. Me senté ahí durante más de una hora sin encender el motor, sin saber a dónde ir, sin saber si tenía sentido seguir fingiendo que todo era manejable. Cuando llamé a Jorge para pedirle que parara, no contestó. Dejé un mensaje. Le dije que ya lo había entendido, que ya no hacía falta seguir hundiéndome, que pensara en nuestro hijo. No hubo respuesta. Al día siguiente recibí un correo. Era corto. Esto no es por ti. Es por mí. Estoy limpiando mi vida de una mentira. Si eso te arrastra, no es mi culpa. Y ya está. Esa frase me acompañó cada noche durante semanas. No porque fuera cruel, sino porque era honesta. Me dolía más que cualquier insulto. Jorge no estaba buscando venganza por despecho. Estaba reconstruyendo su dignidad y yo era el escombro que tenía que barrer. Un viernes por la tarde, fui a recoger a nuestro hijo. Era mi fin de semana con él. Al llegar al portal, la puerta no se abrió. Jorge la había cambiado. Toqué el timbre. Nada. Insistí. Finalmente, apareció por el portero automático. ¿Qué haces aquí? Es mi fin de semana. Vengo a por el niño. Él no quiere verte. Es un niño. No puedes decidir eso por él. No decidí nada. Él lo dijo. Si quieres que lo diga en su cara, bajo. No, Jorge. No hagas eso. Entonces vete. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esto? Hasta que me sienta libre.
Y colgó. No volví a ver a mi hijo en 2 semanas. Cuando finalmente lo hizo, fue en el despacho de una mediadora. Allí, frente a una mujer que apenas conocíamos, él se sentó con los brazos cruzados, la mirada al suelo, y no quiso hablarme. Yo intenté decirle que le quería, que nada de esto era culpa suya, que siempre sería su madre. Pero las palabras salían como si no tuvieran sentido. Él solo dijo una frase al final. Papá no tuvo que mentirme para ser mi padre. Y se fue. La mediadora me miró con cierta lástima. Yo no dije nada. Sabía que, de todas las personas que Jorge podía destruir, había elegido empezar por mí, pero no pensaba detenerse ahí. Lo que más dolía no era que estuviera dolido, sino que parecía haber encontrado en ese dolor una motivación que no pensaba soltar hasta dejarme sola, vacía y borrada de todo lo que alguna vez compartimos. No fue fácil lograr que Jorge aceptara una última conversación. Habían pasado casi 3 semanas desde la reunión con la mediadora y cada día que pasaba sin ver a mi hijo se sentía como una cuenta atrás hacia algo irreversible. No había insultos, no había discusiones, pero tampoco había contacto. Solo la indiferencia que se instala cuando alguien ya no te considera parte de su vida. Fue a través de mi abogado que logré que Jorge accediera a sentarse conmigo a hablar, no en privado, sino en la misma sala neutral del despacho donde se gestionaba el proceso de separación. Llegué antes que él. No porque tuviera prisa por verle, sino porque me aterraba la idea de que no viniera. Pero llegó. Con la misma expresión controlada que llevaba desde que todo explotó. Me saludó con un simple asentimiento de cabeza, se sentó, colocó una carpeta sobre la mesa y esperó. No tenía intención de empezar la conversación, así que lo hice yo. Le dije que no iba a insistir en recuperar nada. No estaba ahí para suplicar, ni para justificarme otra vez. Quería hablar porque no podía seguir avanzando con la incertidumbre de no saber en qué punto estábamos. Le pregunté si de verdad quería el divorcio o si todavía estaba abierto a otra forma de terminar esto, algo menos destructivo, sobre todo por nuestro hijo. Me escuchó en silencio. No me interrumpió. Y cuando terminé, solo preguntó una cosa. ¿Qué esperas exactamente que ocurra ahora? Tardé unos segundos en responder. Sabía que cualquier palabra podía jugar en mi contra. Le dije que no esperaba volver a estar con él, que no era una cuestión de reconciliación, pero que no entendía por qué seguir castigándome públicamente si ya estaba fuera de su vida. Le recordé que teníamos un hijo, que tarde o temprano él iba a hacer preguntas más difíciles, y que el ambiente de venganza que se había creado no iba a beneficiar a nadie. Jorge no reaccionó de inmediato. Abrió la carpeta que había traído, sacó unos papeles y los empujó hacia mí. Era una propuesta de custodia compartida, pero con condiciones estrictas, evaluaciones psicológicas, visitas supervisadas durante los primeros 3 meses, y una cláusula que me prohibía exponer al niño a cualquier pareja nueva durante 1 año. Lo miré, luego a él. ¿Esto es un acuerdo o un castigo? Es lo que necesito para estar tranquilo. No me importa si te parece justo. Entonces no es un acuerdo, Jorge. Es una condena. Lo que tú hiciste no fue un error de una noche. Fue una serie de decisiones conscientes, repetidas. No te estoy juzgando, solo estoy protegiendo lo que me importa. ¿Y yo no importo? No. Esa palabra me dejó sin aire. No porque no la esperara, sino porque hasta entonces no había sido pronunciada. Jorge se levantó de la silla y se dirigió a la puerta, pero se detuvo. Se giró y me miró por última vez con algo que parecía una mezcla de cansancio y resignación. Tú elegiste esto. Yo solo estoy viviendo con las consecuencias. Yo no elegí perderlo todo. Entonces elegiste sin pensar. Se fue sin esperar respuesta. Me quedé sentada mirando el documento. No lloré.
Ya no tenía lágrimas para eso. Solo sentí una fatiga brutal, una necesidad de apagar todo por dentro, como si la única forma de seguir fuera dejar de sentir por completo. Esa noche me encerré en casa. Apagué el móvil. No encendí la televisión. Me senté en el sofá con los papeles sobre las rodillas y estuve horas mirando un punto fijo sin leer una sola palabra. En algún momento pensé en firmarlo todo sin más, renunciar, dejar que Jorge dictara las reglas. Pero entonces pensé en mi hijo. En su silencio. En sus ojos evitándome. Y supe que no podía rendirme del todo. Si algo quedaba de la madre que una vez fui, tenía que pelear por recuperar al menos una parte de su respeto. No por mí. Por él. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. Le pedí que no aceptara el documento tal como estaba. Quería negociar. No porque creyera que tenía derecho a exigir nada, sino porque si aceptaba todo sin luchar, mi hijo lo vería como una confirmación de que merecía ser apartada. Necesitaba que viera que seguía presente, que no me iba a esfumar aunque el mundo entero me diera la espalda. No hubo heroísmo en esa decisión. Fue una reacción instintiva, desesperada, pero firme. Algo dentro de mí se resistía a desaparecer sin dejar rastro. Las semanas siguientes fueron una sucesión de reuniones tensas, mensajes cruzados y revisiones de cada cláusula. Jorge no cedió mucho, pero aceptó suavizar algunos puntos. La custodia compartida quedó en suspenso, pero las visitas supervisadas se transformaron en encuentros semanales en espacios familiares. No era lo ideal, pero era un inicio. No tuve la oportunidad de hablar a solas con mi hijo, ni siquiera en esos encuentros. Pero poco a poco, noté que su postura corporal cambiaba, que ya no me miraba con esa rabia muda. No me perdonaba, pero empezaba a aceptarme como un hecho inevitable. No sé si Jorge sintió algo al ver ese cambio. Nunca volvió a hablarme fuera de los temas legales o logísticos. Nuestra última conversación real fue esa en el despacho, con la frase seca de que yo ya no importaba. Pero en cierto modo, fue también el momento en que supe que, aunque ya no me amara, tampoco iba a aplastar por completo lo que quedaba de mí como madre. No por consideración hacia mí, sino por el niño. Y eso, en medio de todo el caos, fue el único gesto de humanidad que le quedaba hacia mí. Cuando finalmente firmamos el acuerdo definitivo, no sentí alivio, ni tristeza, ni rabia, solo una especie de vacío plano que ocupaba todo el espacio que antes tenía nombre. El abogado me explicó los términos por última vez. Jorge estaba a 3 metros de mí, revisando su copia sin prestarme atención, y yo simplemente asentía, firmaba, pasaba página. No era un momento solemne ni simbólico, era el final técnico de algo que llevaba semanas muerto. Al salir del edificio, nos cruzamos en la puerta. Él me dejó pasar primero sin decir una palabra, como si fuésemos dos desconocidos que por accidente habían coincidido en una sala de espera. Me fui caminando sola hasta la estación, sin mirar atrás. No hubo un cierre emocional, ni una despedida sincera, ni un intento de reconciliación tardía. Lo único que hubo fue una sensación brutal de que había perdido más de lo que me permitía admitir. Pasaron los meses. Volví a trabajar, aunque en otro lugar, mucho más lejos de casa. Era una empresa pequeña, con tareas repetitivas y salario mediocre, pero me bastaba para pagar mis cosas y dejar de depender de nadie. No volví a salir con nadie, ni siquiera me interesé por hacerlo. A veces, cuando alguien me hablaba con cierto tono o me miraba con curiosidad, bajaba la mirada o cambiaba de lugar. No por miedo, sino porque no sabía si estaba lista para volver a construir algo con otra persona sin que la culpa me reventara en la cara. La verdad es que no lo estaba. Con mi hijo, las cosas fueron avanzando de forma muy lenta. Durante un tiempo los encuentros eran tensos, breves, casi mecánicos. Yo no insistía, no forzaba las conversaciones. Solo intentaba estar presente sin invadir.
En algún momento él empezó a hacer preguntas, primero indirectas, luego más claras. Quería entender qué había pasado, por qué su familia se rompió, por qué ahora vivía en dos casas distintas. Le dije la verdad, sin detalles morbosos, sin cargar la culpa en nadie más. Le dije que hice algo que hirió mucho a su padre, que él tenía todo el derecho a estar enojado, pero que eso no cambiaba que yo seguía siendo su madre. No me abrazó, no lloró, no dijo nada. Solo asintió. Pero a la semana siguiente, cuando me despedí después de uno de nuestros encuentros, me dijo nos vemos con naturalidad. Era la primera vez que usaba un tono normal desde todo aquello. Me aferré a esa frase como si fuera lo único valioso que me quedaba, porque lo era. Nunca volví a hablar con Jorge más allá de lo estrictamente necesario. Me enteré por otros que había empezado a salir con alguien. Me alegré por él, aunque no lo dije en voz alta. No porque quisiera sonar generosa, sino porque me daba igual. Su vida ya no era asunto mío. A veces me lo cruzaba por casualidad, en el supermercado, en el centro comercial, en la calle. Nos saludábamos con un gesto de cabeza y seguíamos nuestro camino. No había rencor, pero tampoco respeto. Solo una convivencia distante y silenciosa. Lo más difícil de todo no fue perder a Jorge, ni el escarnio público, ni el trabajo. Lo más difícil fue aceptar que yo no era la víctima de esta historia. Durante mucho tiempo intenté justificar mis decisiones, buscaba razones emocionales, excusas estructuradas, me repetía que no fui la única en cometer errores, que nuestra relación ya estaba mal antes de lo que hice. Pero nada de eso servía para suavizar lo evidente. Yo traicioné a alguien que no lo merecía. No una vez, no en un momento de confusión, sino de forma constante y deliberada. Y lo hice sin pensar en las consecuencias reales, sin medir el daño, como si mi necesidad de escapar de la rutina justificara cualquier cosa. No lo justificaba. A veces la gente me pregunta qué aprendí de todo esto, esperando que diga algo profundo, algo que suene como una lección de vida. Pero la verdad es que no hay grandes revelaciones. Solo entendí que la confianza, una vez rota, no vuelve. Que cuando juegas con la dignidad de otro, no puedes esperar que te la devuelvan intacta. Que no todo tiene una solución emocional. Hay cosas que se rompen y ya está. Aprendí a vivir con eso. No a superarlo, no a olvidar, solo a convivir con la consecuencia. Hoy no tengo pareja, no tengo amigos cercanos, y mi relación con la mayoría de mi familia es apenas funcional. Pero tengo a mi hijo, al menos una parte de él, y cada pequeño gesto de cercanía de su parte es una especie de punto de partida. No aspiro a que me perdone del todo. Solo quiero estar lo suficientemente cerca como para que, con el tiempo, él pueda decidir si quiere dejarme entrar más. No hay prisa. Ya aprendí lo que pasa cuando se fuerza algo que no está listo. Esta es mi historia. No busco compasión ni comprensión. Solo necesitaba contarla sin adornos, sin disfraces. Tal como fue. Porque el silencio no limpia nada, solo aplasta más. Y si algo puedo hacer con todo lo que perdí, es al menos dejar constancia de que lo perdí por mi culpa. Nada más.